Ningún movimiento nacionalista impactó tan duramente la conciencia colectiva del siglo XX como el movimiento nacionalsocialista alemán. Un pueblo germano castrado y empobrecido tras la Primera Guerra Mundial se levantó de nuevo como potencia mundial en medio de un éxtasis patriota, de orgullo racial y de bienestar social, para pocos años después terminar con una Alemania llena de escombros flotando en un mar rojo y despojada de su soberanía. Después de su principal líder, tal vez la mente más importante detrás de la feroz y telúrica aventura nacional socialista, lleva el nombre de Joseph Goebbels, el ministro para la Ilustración Pública y la Propaganda del Tercer Reich. Pero no era solo un cerebro frío y brillante para la propaganda, sino un orador excepcional, un ideólogo formidable, un experto de la política y un sagaz estratega para la toma y mantenimiento del poder a toda costa. Del auge que vivió la Alemania nacionalsocialista y la guerra mundial que le sucedió, ningún bando ha quedado libre de análisis simplistas y sesgados, especialmente el bando perdedor. Si de verdad se busca aprender de estas violentas experiencias, es deber acercarse a ellas de la forma más objetiva posible. Hoy vamos a conocer la vida de Joseph Goebbels. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia y los invitamos a darle me gusta a este video, a dejar sus comentarios, a compartirlo con sus conocidos, a darle a la campana para que les lleguen las notificaciones y que nos apoyen en nuestro Patreon para que les sigamos llevando material exclusivo y de calidad a todos. Joseph Goebbels nace en el seno de una familia de católicos devotos de clase media en la pequeña ciudad de Reit, al sur de Mönchengladbach, en Alemania. Su padre, trabajador de fábrica y contador, y su madre, oriunda de una familia agrícola, lo vieron nacer un 29 de octubre de 1897. Para esa fecha, Alemania solo tenía 22 años desde que se había unificado como un solo Estado-nación, el Imperio Alemán bajo el liderazgo de Otto von Bismarck. Los estados germanos durante el siglo XX fueron uno de los centros económicos, culturales y cristianos más importantes del mundo. De buen comportamiento, Goebbels fue el estudiante más sobresaliente de la primaria y la secundaria, además de muy habilidoso con el piano. Sin mayor atractivo físico, con una inflamación pulmonar crónica y con una pierna más corta que otra por una infección ósea a temprana edad, su cojera y su fragilidad física fueron compensadas con una inteligencia extraordinaria, una lengua rápida y una voz melodiosa. Durante la secundaria quiso participar en la Primera Guerra Mundial, pero fue rechazado por su discapacidad. Ayudado por la Federación de Estudiantes Católicos de la que formaba parte, logra una beca para estudiar germanística, historia y filología en varias universidades alemanas, logrando un doctorado de la Universidad de Heidelberg en 1921. Es importante contextualizar que pocos años antes de lograr este doctorado, el Imperio Alemán se había desmoronado bajo la derrota en la Primera Guerra Mundial y bajo una revolución comunista interna en plena guerra. El Tratado de Versalles obliga a Alemania a reducir al mínimo su ejército, a entregar importantes territorios, muchos de población germana, y a pagar altísimas indemnizaciones económicas. Igualmente, para su reconstrucción y para empezar a pagar estas reparaciones, se vieron forzados a recibir préstamos con altísimos intereses por parte de la banca internacional. Aunque se conservó el nombre de Imperio Alemán, se aprobó una nueva constitución basada en las presiones foráneas que transformaba el sistema político y militar de Alemania en una democracia parlamentaria. Inicia así el periodo conocido como la República de Weimar de 1918 a 1933, periodo que se caracterizó por constantes convulsiones políticas, decadencia social y una grave crisis económica. Por otra parte, es necesario también contextualizar que ya existía en Alemania de muy vieja data una conflictividad y un debate en torno al lugar en dicho país de los miembros de la religión hebrea, cuyo nombre más común evitaremos debido a las políticas de desmonetización de esta plataforma. Los miembros del grupo religioso hebreo ya habían sido expulsados al menos 3 veces de territorios germanos entre el siglo XIV y el siglo XVI, acusados de usureros y de subversivos para la paz interna. Durante el siglo XIX y el mando de Otto von Bismarck, no era extraño ver a casi todas las facciones políticas refiriéndose de forma muy crítica o incluso despectiva sobre este grupo. Era un asunto que se debatía públicamente, sobre todo a medida que miembros de dicho grupo ganaban más espacio
espacios en instituciones claves del país. El resentimiento contra dicho grupo hebreo existía mucho antes de la llegada de los nacionalsocialistas y durante la decadencia post-Primera Guerra Mundial alcanzó niveles muy altos, debido a quienes los veían como culpables de la derrota y de las revoluciones internas del país. Regresando a Joseph Goebbels, una vez graduado regresa a su hogar con el sueño de convertirse en un escritor. Luego de un cargo que detestó como corredor de bolsa, se desempeña como periodista sin mucho éxito y como profesor privado. Desde entonces sus artículos ya mostraban una aguda crítica a lo que llamaban el materialismo desalmado y la cultura modernista en la que se sumergía Alemania. Durante esta época Goebbels estaba en busca de una identidad y también empieza a separarse de la religión católica. Se empapa de la obra de Dostoyevsky, de Stuart Chamberlain y de Oswald Spengler, famoso por su obra La decadencia de Occidente. Igualmente lee las ideas socialistas previas y posteriores a Marx. Para 1923 se empieza a interesar en el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. Este partido había sido fundado en 1920 y su génesis estaba en los grupos de antiguos soldados que se habían unificado para combatir distintas revoluciones comunistas que se levantaron sin éxito en diversas regiones de Alemania. Defensores de un etnonacionalismo afín a una suerte de socialismo conservador que venía desde la época de Otto von Bismarck, contrarios al capitalismo y al marxismo, el partido capta el interés de Goebbels tras el fallido golpe de Estado liderado por un señor llamado Adolf. Convencido con el programa del partido y el carisma de su líder, se une formalmente en febrero de 1925 y en muy poco tiempo empieza a destacar por su talento para combinar las letras y las ideas políticas, sumado a una excelente oratoria. Adolf logra ganarse la lealtad de Goebbels, quien por un tiempo se encontró vacilante entre las pugnas del liderazgo interno del partido. Para 1926, Goebbels es nombrado como líder de distrito del partido para Berlín. La metrópoli berlinesa era uno de los espacios más débiles del partido, pero Goebbels no tardó en infundir de un nuevo dinamismo a la seccional, tomando control de las SA y las SS y emergiendo como un hábil organizador y orador público. Tenía la desafiante tarea de ganarse el apoyo de las masas trabajadoras que eran muy proclives a la izquierda marxista, mientras buscaba también simpatías dentro de las clases medias. En esta etapa en Berlín, Goebbels empieza a desarrollar técnicas novedosas, no solo de propaganda, sino de articulación política en general. Él decía que aquel que conquista las calles conquista la masa, y aquel que conquista la masa conquista el Estado. Empieza a organizar pequeñas marchas ceremoniales vistosas en las calles con cantos y banderas, alenta choques callejeros con comunistas que hicieran publicidad al partido, innova en el diseño y el tipo de frases que se usaban en los panfletos y en los pósters. Sus discursos eran muy bien planificados y ensayados, así como toda la puesta en escena. Funda asimismo su propio periódico y funda una escuela de formación y oratoria, entendiendo que por encima de libros y programas políticos económicos, la gente seguiría sobre todo a predicadores. Goebbels tampoco perdía oportunidad para hacer uso del humor y del sarcasmo. Era muy hábil para hacer chistes sobre el adversario. Cuando el canciller Brüning se negó a aparecer en el debate al que lo había retado, Goebbels debatió en el auditorio contra una silla vacía con una foto del canciller y una grabación de sus discursos, con un ingenio y una ironía que provocaba carcajadas en el público berlinés. Así, Goebbels es arquitecto de las bases que permitirían al partido expandirse abismalmente en los próximos años. En paralelo a todo esto, la República de Weimar seguía en decadencia, la inflación y el desempleo eran feroces, mientras la banca exigía puntualmente sus pagos de la deuda. El panorama político era convulso con el crecimiento de grupos marxistas, mientras los liberales, conservadores y socialdemócratas en el poder no garantizaban la estabilidad. La cultura, la prensa y el arte promovían la vulgaridad, los vicios, el libertinaje y la pornografía. El gentilicio alemán se sentía castrado, habiendo pasado en pocos años de un imperio vigoroso a una república degradada. No pocos alemanes, entre ellos Joseph Goebbels, veían con sospecha y resentimiento la alta presencia de miembros de la religión hebrea
en los principales puestos de los partidos comunistas, socialdemócratas y liberales, en los principales periódicos y estudios de cine, en la banca prestamista, en los fondos capitalistas que compraban propiedades alemanas a precios devaluados en plena crisis y en los líderes y redactores de la Constitución de Weimar. Es en este contexto que emerge un grupo etnonacionalista como el Partido Nacional Socialista, que exaltaba la raza alemana y concebía la nación como una unión mística de sangre y de suelo, con derecho a excluir a quienes no formaran parte de ese vínculo ario, señalando directamente desde sus inicios a los miembros de la religión hebrea. El programa original del partido llamaba a la unificación de los alemanes para levantar una gran Alemania con una serie de transformaciones políticas, económicas, territoriales y sociales que son imposibles de resumir. Goebbels se estaba convirtiendo ya en el gran diseminador de los postulados nacionalsocialistas: amor y laboriosidad por la madre patria, la unidad racial germana, autodeterminación del pueblo y recuperación de viejos territorios alemanes, una economía basada en el trabajo y no en la usura, exclusión de hebreos y extranjeros de todo cargo importante dentro de la nación y su deportación del territorio de ser necesario, promoción y distribución de la propiedad privada orientada al bien nacional, libertad de culto siempre que no atente contra los valores de la raza aria, y un Estado fuerte, centralizado, que garantice el bienestar nacional y supervise todas las fuerzas vivas del país, además de la eliminación del Tratado de Versalles, entre muchos otros postulados. De la misma forma, el movimiento rechazaba el marxismo, el materialismo, el liberalismo y el capitalismo como culpables de la debacle alemana y como ideologías que habían sido creadas por miembros de la religión hebrea ajenos al gentilicio alemán. Goebbels en 1928 escribía, abro comillas, ellos no son creativos, no producen nada, solo comercian productos. Han corrompido nuestra raza, nuestra tierra y nuestra moral. ¿Cuándo se les ha visto trabajando en vez de saqueando, corrompiendo y viviendo a costa del sudor de otros? Esto cambiará cuando seamos realmente alemanes. Cierro comillas. Durante estos años en Berlín, Goebbels hizo un último intento sin éxito de ingresar al mundo literario y dramatúrgico. Definitivamente, la política era su destino. Tanto así que a pesar de las numerosas mujeres con las que estuvo durante este periodo, rechazó cualquier tipo de relación formal que interfiriera con su carrera. Luego de conflictos y disputas internas, Goebbels finalmente es nombrado en 1930 como director de propaganda del partido. Esto fue la consolidación final de Goebbels como parte de la nomenclatura nacional socialista. Desde ese puesto levanta un pequeño imperio de más de 120 periódicos a lo largo del país, junto con toda clase de mecanismos de difusión y agitación. Electo como diputado en 1928, buscó cuanta controversia pudiese en el Parlamento para ganar proyección mediática. Más de una vez tuvo que comparecer ante tribunales por denuncias de difamación, no sin ganarse la ovación de muchas personas por sus duras críticas a la clase política corrupta. Gracias a su labor, el partido también gana un apoyo distinguido entre los jóvenes. Antes de llegar al poder ya habían ganado casi todas las federaciones estudiantiles del país. Por esos días también conoce a Magda Richels, una divorciada con quien se casaría. Adolf sería el padrino de la boda. A los inicios de los años 30, la coalición de gobierno alemana tambaleaba y reinaba el caos económico. En las elecciones de 1932, los nacionalsocialistas pasaron de 2 escaños a un asombroso número de 107 escaños en el Parlamento. La organización política, electoral y propagandística del partido cogió un impulso incesante de la mano de Joseph Goebbels. Meses después, producto de la fragilidad política, se repiten las elecciones y los nacionalsocialistas obtienen 230 escaños y 14 millones de votos. Mientras la violencia callejera entre facciones políticas estaba desatada con más de 100 muertes entre los distintos bandos. El presidente del Parlamento, Hermann Göring, exigía al gobierno que garantizara la paz. Goebbels, a su vez, tenía años construyendo la imagen de un Adolf como el gran líder que necesitaba Alemania para lograr la unidad, la paz y resurgir de las cenizas en la que estaba desde la Primera Guerra Mundial. Finalmente, luego de lograr una alianza entre nacionalsocialistas y conservadores,
Adolf es nombrado como canciller de Alemania por el presidente Hindenburg el 30 de enero de 1933 en un intento a estabilizar el país. De esta forma, Adolf y su movimiento llegaban al cargo más importante del Estado alemán, en medio de un país económicamente devastado y al borde de la guerra civil. Ese mismo día, para celebrar este momento tan esperado, Goebbels organiza con 60.000 militantes un desfile con antorchas por Berlín. Un mes después de su nombramiento como canciller se produce el famoso incendio del Reichstag, señalado como un intento de insurrección de los comunistas. El presidente Hindenburg y el gabinete de Adolf emiten el decreto que suspende las garantías civiles y da inicio a la ilegalización de facto del Partido Comunista. Al mes siguiente, el Parlamento aprueba la llamada Ley para el Remedio de las Necesidades del Pueblo y del Reich, que otorgaba poderes legislativos al canciller Adolf. Así comenzaba el fin de la República Parlamentaria y Democrática de Weimar y la transición a una república dictatorial nacional socialista. Goebbels era un actor clave como cerebro y gerente ejecutor detrás de la política del partido. A pesar del discurso anticapitalista y antiburgués, los nacionalsocialistas recibieron un importante financiamiento de grandes empresas europeas e incluso de magnates de Wall Street y de la banca internacional como los Rockefeller. Con el tiempo bajaron la retórica anticapitalista para enfocarse en una retórica antimarxista y antimiembros de la religión hebrea. El gobierno alemán inicia un proceso de penetración y unificación de todas las fuerzas vivas del país. Mediante la persuasión genuina o la coacción directa, el empresariado, la banca, los sindicatos, asociaciones civiles, los grupos agrícolas, las escuelas, los medios de comunicación y clubes de todo tipo se alinean con las metas estratégicas del programa nacional socialista. También se privatizan muchas empresas y se busca sustituir el patrón oro por el llamado patrón trabajo para emitir dinero y así tomar mayor control de las finanzas de su país. Con una fuerte supervisión del Estado y una política de agrupación de las corporaciones, la economía alemana experimenta resultados excepcionales. El déficit y la inflación bajan sustancialmente, la industria y el poder adquisitivo crecen y el desempleo desaparece por completo. El 7 de marzo de 1933, Adolf nombra a Joseph Goebbels como ministro para la Ilustración Pública y la Propaganda, siendo el más joven del gabinete con solo 35 años. A partir de allí comenzó un proceso de educación y propaganda a gran escala, haciendo uso de todos los medios vinculados a la vida cultural e intelectual. A su vez, Goebbels era una de las mentes que redactaba los decretos y demás comunicaciones de la Cancillería. Durante todos estos años de gobierno, Goebbels es el gran artífice de la supervisión directa e indirecta de la prensa, la academia, el cine, el arte, la música y la propaganda gubernamental, logrando un control eficaz de todas estas áreas mediante toda clase de mecanismos, como la agrupación de cada gremio mediático, artístico o educativo en distintas subcámaras gubernamentales que los regían. Goebbels dictaba las grandes líneas comunicacionales de los principales medios. Los nacionalsocialistas fueron pioneros a su vez en el uso de la radio y el cine como medios de propaganda masiva. El gobierno empieza igualmente una política que con los años se va intensificando de marginar, deportar y neutralizar a sectores de la población de origen hebreo, así como otros grupos considerados contrarios a los intereses alemanes, al igual que reprime a miles de disidentes que comprometiesen la estabilidad que finalmente había conseguido el régimen. También Goebbels organiza la llamada Acción contra el Espíritu Antialemán, con la que se buscaba recobrar en la academia y la literatura los valores patrios. La manifestación más recordada de esta política fueron las famosas quemas de libros, donde se quemaron las obras de autores como Carlos Marx, Federico Engels, Sigmund Freud y muchos otros autores que a juicio de los nacionalsocialistas promovían el comunismo, el ateísmo, los vicios, el libertinaje y otras ideologías que según ellos habían caracterizado la subversión económica, moral y política de la República de Weimar. Las estaciones de radio de todas las regiones estaban supervisadas por la Sociedad de Radiodifusión del Reich. La Cámara de Cine del Reich regulaba que filmes contrarios a la moral nacionalsocialista no fuesen transmitidos. El estudio de cine más grande de Alemania fue comprado por el Estado. Se produjeron auténticas megaproducciones de ficción y documental para promover el ideario gubernamental, como el documental apoteósico llamado El Triunfo de la Voluntad,
filmes que glorificaban el pasado alemán o películas de ficción que sutilmente promovían los programas eugenésicos llevados adelante por el gobierno. Para el gobierno nacionalsocialista, la unidad racial germana estaba por encima de cualquier otra cosa, incluido Dios y la religión. No eran conservadores ni tradicionalistas. Goebbels, ya despojado de cualquier pasado católico, veía entre el cristianismo y el nacionalsocialismo una oposición irresoluble. Esto llevó a algunos voceros de la iglesia alemana a condenar el racialismo, la persecución étnica y los programas eugenésicos como contrarios a la ley moral. Cientos de sacerdotes, monjas y laicos religiosos fueron arrestados, se neutralizaron publicaciones católicas, los crucifijos fueron retirados de edificios públicos, se redujo la educación católica de las escuelas y durante la guerra se expropiaron conventos y propiedades eclesiásticas. Goebbels era uno de los más anticlericales del gobierno, acusando a la Iglesia en numerosos discursos de ser una institución moralmente corrupta. Sin embargo, el Führer ordena en 1937 una reducción de las hostilidades contra la Iglesia, mientras se empezaban a intensificar todo tipo de hostilidades contra la población de origen hebreo. Es muy común que se le adjudique a Goebbels la frase de que si dices una mentira lo suficientemente grande y la sigues repitiendo sin parar, eventualmente la gente la creerá. Sin embargo, en honor a la verdad, no existe ni un solo rastro de que esto sea de su autoría o lo haya dicho en algún momento. Más bien era un proponente de que la propaganda efectiva debía ser acertada y basada en la verdad. Más allá de que en la práctica indudablemente recurrió a mentiras, Goebbels en 1934 dijo, abro comillas, la buena propaganda no necesita de la mentira. Es un error creer que la gente no puede aceptar la verdad. Solo es cuestión de presentarla de forma comprensible, cierro comillas. Numerosos historiadores afirman que la política informativa de la Alemania durante la guerra logró ser superior a la de los aliados en cuanto al carácter monolítico de la información y respecto a cuál información era tomada como más creíble y seria por parte de los países no involucrados. Lo cierto es que después de este periodo de relativa paz y crecimiento económico excepcional, por múltiples factores que merecen un video aparte y contra el deseo de la mayoría de la población europea, las principales potencias del viejo continente dan inicio a lo que sería recordado como la Segunda Guerra Mundial. El continente se hundiría en un mar de sangre de millones de valiosos europeos en los que ninguna potencia quedó con sus manos limpias de graves delitos. A nivel interno, los primeros años de guerra fueron fáciles para Goebbels como ministro de propaganda, pues las victorias alemanas por sí solas bastaban para subirle la moral a cualquier germano. A nivel externo, la mayoría de los medios masivos en los territorios ocupados por Alemania pasan a ser supervisados también por Goebbels. Toda información que se transmitía era más rigurosamente controlada que nunca, como hicieron las otras potencias en guerra. Desde la música y el cine a las noticias que se transmitían, ahora en más de 53 idiomas. El mismo Adolf en los primeros años revisaba personalmente un noticiero semanal especial que se transmitía obligatoriamente en cada programa de cine. Goebbels no reparó en usar cualquier acontecimiento durante estos años al que pudiese sacarle provecho comunicacional, como la masacre de Katyn perpetrada por los soviéticos a los polacos, que en ese momento eran aliados. Pero el verdadero desafío de Goebbels vino en los 2 últimos años de guerra, cuando las tropas alemanas empezaron a sufrir terribles derrotas, las ciudades alemanas eran bombardeadas a mansalva y los productos básicos empezaban a escasear. Fue en este periodo dramático cuando Goebbels probó sus dotes como una mente maestra para moldear la opinión pública. Escribe el historiador Heiber que Goebbels fue capaz hasta el último minuto de mantener la esperanza, la moral y la fe ciega de la población en su Führer. En medio de la más dura agonía, el pueblo alemán se mantuvo leal a la bandera de Adolf y guardó la fe. El líder supremo fue disminuyendo sus apariciones en público y sus locuciones, por lo que el modesto joven de Radar llamado Goebbels terminó convirtiéndose en la principal voz del gobierno para el pueblo alemán, mientras su país era el centro de atención mundial. Su discurso el 18 de febrero de 1943 en el Palacio de Deportes, luego de la derrota de Stalingrado, es especialmente recordado por la efervescencia emocional que desató en el público. Él dijo, la nación está lista para cualquier cosa. El Führer ha ordenado y lo seguiremos. Creemos inquebrantablemente en la victoria. La vemos ante nosotros. Solo necesitamos alcanzarla y subordinarlo todo a ella.
Pueblo, levántate y deja que la tormenta se desate. Cierro comillas. Después de los discursos de Adolf, no se había visto una ovación tan ensordecedora y fanatizada. Para entonces la economía alemana seguía funcionando como una economía normal, y Goebbels era proponente del concepto de guerra total al que todavía no se había embarcado el país. Simultáneo a esto, Goebbels fue uno de los primeros oficiales en reconocer a la población alemana la seriedad de la situación y la posibilidad de una derrota. Los aliados y la Unión Soviética avanzaban con fuerza, Mussolini había caído y ciudades alemanas eran bombardeadas a diario. Goebbels es uno de los que le propone a Adolf que lo responsable era negociar el cese de hostilidades, pero Adolf rechaza la propuesta categóricamente. Mientras otros altos jerarcas nacionalsocialistas empezaban a descomponerse, Goebbels todavía se atrevía a presentarse en público, en persona, frente a la masa y lograba con discursos devolverle fe y esperanza. Además de su trabajo propagandístico, Goebbels también le toca asumir funciones organizativas en 1944 como plenipotenciario para la guerra total. Es el encargado de asegurar que la industria, la energía, el transporte, las telecomunicaciones, la educación, las redes de alimentación y combustible sigan funcionando en Alemania en medio del caos bélico. Pero la derrota era inminente. Millones de alemanes huían hacia el oeste. Goebbels hace su última transmisión por radio el 19 de abril de 1945, manteniendo la misma elocuencia y pasión controlada de siempre, mientras reconocía la gravedad de la situación. Declara que lucharía hasta el final y moriría con sus hijos defendiendo la ciudad capital. Adolf dicta su última voluntad y testamento y delega como nuevo canciller del Reich nada menos que a Joseph Goebbels. El 30 de abril, Adolf se quita la vida según las versiones oficiales. Con él también moría la aventura nacionalsocialista. Al final del testamento de Adolf, Goebbels escribe que la única orden que no cumpliría del Führer era la de huir de Berlín como nuevo canciller, y que por razones de humanidad y lealtad moriría con su esposa e hijos al lado del Führer. Goebbels rechaza unirse a los altos jerarcas que se estaban preparando para huir. Le envía un mensaje al piloto personal de Adolf que decía: dígale a Dönitz que no solo somos capaces de vivir y luchar, sino también de morir. Finalmente, con testimonios que varían los detalles, Goebbels y su esposa acabaron con la vida de sus hijos para luego terminar con la de ellos. Del éxtasis que levantó a Alemania en una nueva potencia, solo quedaban escombros y muerte. El último comandante del área defensiva de Berlín estaba ahora autorizado para pedir la rendición incondicional a los soviéticos, terminando así el terremoto bélico que vivió Europa durante 4 años. El siglo XX, el llamado siglo del progreso y de la ciencia, fue también el siglo de las más crudas guerras a nombre de las nuevas ideologías modernas que sustituyeron a Dios. En nombre de la democracia, del comunismo, de la libertad y del nacionalismo, fallecieron más personas en menos tiempo que en cualquier otro conflicto de la historia. El caso alemán es de especial significación porque, distinto a las películas de héroes contra villanos, toda tragedia tiene no una justificación, pero sí unas causas que muchas veces se simplifican, se banalizan, se manipulan o se esconden. La tormenta humana que tuvo entre sus protagonistas al nacionalsocialismo coge cuerpo en un pueblo industrioso, disciplinado y orgulloso que venía de ser humillado, empobrecido y bombardeado de formas culturales y políticas muy distintas a las suyas. En Joseph Goebbels hallaron la mente maestra para exaltar las ambiciones más íntimas, los rencores contenidos y la soberbia escondida de un gentilicio germano que aspiraba de nuevo a estar en la cima del mundo. Un político y comunicador por excelencia que movilizó las aspiraciones y resentimientos de una nación imperial hacia un éxtasis apoteósico de resurgir nacional que tuvo como resultado final millones de cuerpos germanos caídos en los campos y las calles europeas y la soberanía alemana repartida entre los poderes que buscaron combatir. Les habló Reinaldo Carrillo, espero que les haya gustado este video. Esto es La Nueva Enciclopedia, los invito a darle me gusta, compartir este material con sus conocidos, dejar sus comentarios y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram llamada La Nueva Enciclopedia. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.